Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Saludos a todos quienes ya están escuchando el programa El rollo del libro. Quiero recordarles que la Biblia tiene respuestas y por eso es que nosotros la estudiamos y abrimos este espacio para cada uno de ustedes para que juntos podamos explorar las verdades de la palabra de Dios y hacerlo con mucha atención y con mucha formalidad. Por eso queremos dejarle las siguientes recomendaciones que nos van a guiar a ese entendimiento claro y profundo del estudio que hoy vamos a desarrollar. Escúchelas. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Cada libro de la Biblia tiene temas principales, temas importantes. Déjeme hablarle algunos que encontramos en este libro que estamos estudiando, el primer libro de Samuel. El primero de Samuel comienza en términos espirituales, porque nos plantea a un Israel que se encontraba en un punto muy bajo. El sacerdocio estaba corrompido. Y usted lo puede observar en el capítulo 7, versos 3 y 4, que cita de la siguiente manera: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Como ven, vemos el punto bajo espiritualmente hablando que el pueblo experimentaba, y por eso Samuel utiliza en estos versos el llamado volveos a Jehová. Vemos en términos espirituales la decadencia que Israel experimentaba. Otro punto principal de este libro es que las autoridades, los líderes, los jueces eran deshonestos. Capítulo 8, versos 2 y 3 dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Aquí está hablando de los hijos de el profeta Samuel, el cual él les asignó también la tarea de ser jueces en el lugar de Berseba. Y vemos acá estos 2 versos como pues los hijos no eran como el papá, sino eran todo lo contrario. Otro punto interesante espiritualmente hablando, no solo es que pues existía la deshonestidad de parte del liderazgo, la decadencia espiritual de todo el pueblo, sino también
había una influencia honesta del líder que Dios estaba levantando. En este caso era Samuel. Capítulo 12, verso 23, habla de uno de los liderazgos que el Señor usó mucho en este libro. Samuel dice: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Vemos que como líder Samuel fue un buen líder, que honró a Dios y honró al pueblo. Pero dentro también del liderazgo se habla de David. No hemos llegado en este estudio todavía a las instancias de David, pero como estamos hablando de qué temas nos está refiriendo el primer libro de Samuel, dice el capítulo 13, verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón, y escuche, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí nos está hablando de la confrontación que recibe Saúl. Le está diciendo: tú has hecho lo que has querido, pero Dios se ha escogido a otra persona y este es muy diferente a ti. Porque mientras Saúl hacía lo que él quería, ya David se decía de él que era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Entonces, más adelante David se convierte en rey. Vemos entonces estas dos figuras de influencia que honraron a Dios y honraron al pueblo con un buen liderazgo. Entonces, básicamente, estos son uno de los temas que a lo largo de todo el libro de Samuel, en su primera parte, vamos a ir encontrando. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. Comenzamos nuestro estudio y nos dirigimos a la parte de nuestro primer segmento donde tomamos un tiempo en la palabra del Señor para poder leerla por última vez. Hay que recordar que si queremos tener un estudio serio, tenemos que leer varias veces el capítulo que queremos estudiar. Unas 2, 3, 4 veces es lo recomendable. Así que vamos por última vez a acercarnos y para eso usamos una versión contemporánea, la cual nos va a ayudar fácilmente a una mejor comprensión de la historia del texto que vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo número 9, viene a continuación en la lectura, versión NTV. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día los burros de Cis se extraviaron. Y él le dijo a Saúl, lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Saalim y por toda la tierra de Benjamín. Pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte.
Finalmente entraron a la región de Zuf y Saúl le dijo a su siervo: «Volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros». Pero el siervo dijo: «Se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir». «Pero no tenemos nada que ofrecerle», respondió Saúl. «Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle». «Bueno», dijo el siervo, «tengo una pequeña pieza de plata. Al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa». En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía: «Vamos a preguntarle al vidente», porque los profetas solían ser llamados videntes. «Está bien», aceptó Saúl, «hagamos el intento». Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces Saúl y su siervo le preguntaron: «¿Se encuentra por aquí el vidente?». «Sí», le contestaron. «Sigan por este camino. Él está junto a las puertas de la ciudad. Acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizará arriba, en el lugar de adoración. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos». De modo que llegaron a la ciudad, y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior: «Mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor». Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: «Ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo». Justo en ese momento Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó: «¿Podrías decirme, por favor, dónde está la casa del vidente?». «Yo soy el vidente», contestó Samuel. «Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel». Y Saúl respondió: «Pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera?». Luego Samuel llevó a Saúl y a sus siervos al comedor y los sentó en la cabecera de la mesa, y así lo honró más que a los 30 invitados especiales. Después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. «Adelante, come», le dijo Samuel. «Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás». Así que ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl: «Levántate, es hora de que sigas tu viaje». Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo: «Quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios». Avanzamos hacia el segmento número 2. Acá le invito a tomar nota de lo que va a estar escuchando. Hay frases, hay puntos importantes, todo en relación a seguir entendiendo el capítulo 9 que vamos a comentar a continuación. Inicio comentándoles o recordándoles que Israel había rechazado a Dios como su rey. Sin embargo, aquí vemos algo que es sorprendente.
Dios le permitió tener un rey terrenal en lugar de él. En este capítulo vemos que Dios escogió a un rey terrenal para su pueblo. Se va a convertir en el primer rey de Israel y su nombre era Saúl, quien se nos presenta en los primeros 2 versículos. Este era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas de Israel, y el nombre de su padre era Cis. Se describe a Saúl personalmente diciendo que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, que sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esta descripción no nos debe de llevar a entender que esa fue la razón por la que Dios lo eligió. Dios no selecciona a sus siervos sobre las capacidades físicas o por la apariencia. Más adelante en este mismo capítulo vamos a confirmar eso. No se nos dice por qué Dios escogió a Saúl entre los demás hombres de Israel para que él fuera el primer rey. La historia de Saúl comienza con unas asnas perdidas. El padre de Saúl había perdido sus asnas y le dice a su hijo que llevara algún sirviente con él y fuera a buscarlas. Entonces Saúl tomó a sus sirvientes y salió. No se dio cuenta de que esta búsqueda cambiaría su vida para siempre. Así que Saúl y sus siervos atravesaron la región montañosa de Efraín, de Salisa, pero no pudieron encontrar a las asnas. Viajando desde ahí, llegaron al distrito de Saalim. Pasó por el territorio de Benjamín, pero aún no había encontrado las asnas. En su búsqueda lo llevó hasta un lugar llamado Suf, en la región donde vivía Samuel. Aquí Saúl decidió abandonar su búsqueda. Él y sus hombres se habían ido tanto tiempo que sintió que su papá ahora estaría más preocupado por ellos que por las asnas. Así que decidieron regresar a casa para calmar las preocupaciones de su papá. Saúl no se dio cuenta de que el Señor había estado en el asunto y los había guiado y los había llevado a esa región con un propósito. Así que uno de los sirvientes de Saúl le dijo que había un profeta muy respetado en el pueblo cercano. Estamos hablando de Samuel. El sirviente sugirió que podían consultar sobre el problema a este profeta. Saúl y su siervo entonces buscaron algo que pudieran darle al profeta a cambio de sus servicios. No tenían comida, pero el sirviente tenía un cuarto de siclo de plata. Así que decidieron, por lo tanto, ir a Samuel y buscar su consejo. Mientras se acercaban al pueblo, se encontraron unas jóvenes que salían a sacar un poco de agua y le preguntaron si habían visto al vidente o al profeta en la región. Y su respuesta es que el profeta Samuel acababa de llegar para hacer un sacrificio. Alguien puede decir, qué casualidad. No, aquí se está gestando el propósito de Dios. La muchacha le dijo a Saúl y a su sirviente que lo podían encontrar en el pueblo. Y es más, les animaron a que fueran rápido para poder alcanzarlo antes de que fuera a ofrecer el sacrificio. Así que cuando Saúl y su criado entraron en la ciudad, se encontraron con Samuel que venía hacia ellos camino del lugar alto para el sacrificio. Y aquí vamos a ver el propósito de Dios. Porque Saúl y su sirviente fueron conducidos al pueblo en busca de asnas. Llegaron al pueblo el día que Samuel estaba ahí para ofrecer sacrificios. Se encontraron con Samuel que venía justo hacia ellos entrando en la ciudad. Estos no son eventos aislados. Son eventos en lo que se llama el tiempo perfecto de Dios. Dios no solo estuvo guiando a Saúl y a su siervo, también estuvo guiando a Samuel. Mientras Dios dirigía a Saúl, Samuel recibe una palabra. El día antes de que Saúl viniera a la ciudad, el Señor le habla a Samuel y le dice
que enviaría algunos hombres de la tierra de Benjamín. Saúl no sabía que Dios estaba enviándole a Samuel, pero para Saúl en su mente, él solo estaba buscando las asnas de su papá. Pero Dios estaba anulando esos planes para lograr algo más grande en la vida de Saúl. Dios también le dice a Samuel, y lo leemos en el verso 16, que él debía ungir a ese hombre para ser líder sobre Israel. Y Dios le hace una promesa a Samuel. La promesa es que Saúl libraría a su pueblo de la mano de los filisteos. Y todo sucedió exactamente como el Señor le había dicho a Samuel. En el momento en que Saúl y su siervo fueron hacia él, Dios le dijo a Samuel que ese iba a ser el hombre de que ya le había hablado. Así que Saúl se acerca a Samuel sin saber quién era él y le pide que le dijera dónde vivía el profeta. Samuel le responde a Saúl que él era el profeta que había venido a ver y lo invitó a ir con él al lugar alto para el sacrificio y que él iba a ser su invitado especial. Saúl y su siervo debieron quedarse con él a partir por la mañana. Pero observemos algo que el verso 20 nos devela. Se lo leeré en la Nueva Versión Internacional. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes ya que las encontraron. Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. Esta declaración, por un lado, alivió la carga de Saúl, pero también lo confundió. Su carga se había aliviado con respecto a que aquellas asnas habían sido encontradas, pero lo confundió porque dijo Samuel acerca de que su familia era el deseo de Israel. Saúl le recuerda a Samuel que él era benjaminita, una de las tribus más pequeñas de Israel, y que su clan era el más pequeño de todos los clanes de Benjamín. Saúl no tenía posición social en Israel, y confundido acerca de lo que Samuel le había dicho acerca de su familia, le pidió a Samuel que le explicara. Sin embargo, ellos habían llegado para ese entonces a un salón donde se llevaría a cabo una fiesta. Samuel llevó a Saúl y a su criado a ese salón y lo sentó en la cabecera de la mesa. Había alrededor como 30 personas y le dieron a Saúl el lugar de honor. Y eso pudo haber sido extraño. Saúl era en ese momento un simple hombre en Israel, pero aquí vemos una acción de parte de Samuel. Ya Samuel daba por hecho lo que Saúl era. Y entonces esta acción por parte de Samuel habría sumado a la confusión de Saúl. Otro detalle es que Samuel le dice al cocinero que le traiga un trozo especial de carne que le había pedido que cocinara. El cocinero trajo una espaldilla y la puso frente a Saúl. Samuel le dice a Saúl que ese era su trozo de carne que había sido guardado para él y reservado para esta ocasión especial. Y aquí hay que hacer una aclaración. Y le voy a dar este pasaje. Levítico 7, versos 32 y 33. Ahí usted léalo más adelante. Según la ley de Moisés, esa parte de carne, la espaldilla, estaba reservada solo para el sacerdote. Al ofrecer Saúl este trozo de carne, vemos esa honra que Samuel está dando. Y una vez más apuntamos a la confusión grande que Saúl seguía teniendo. Después del sacrificio, Samuel tomó aparte a Saúl y subió a la azotea de su casa para hablar con él. A la mañana siguiente, Samuel llama a Saúl nuevamente a la azotea y le dice que lo enviaría por su camino, que fuera de retorno a su casa. Y en la parte final, encontramos que Samuel le dice a Saúl que le pida a su siervo que vaya delante de él. Y le dice que él tenía un mensaje especial de parte de Dios
para Saúl. Con esto cerramos entonces nuestro comentario del capítulo número 9 del primer libro de Samuel. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Ahí usted escuchó una guía que vamos a utilizar en este tercer segmento del programa El Rollo del Libro, donde nuestra meta es hacer un bosquejo. Y el bosquejo tiene como propósito entender el capítulo que estamos estudiando. Estamos listos entonces para desarrollar 4 pasos y entender estos 27 versículos del primer libro de Samuel. Vamos al paso número 1. ¿De qué nos habla el capítulo 9 del primer libro de Samuel? Bueno, después de la lectura o lecturas, después del comentario y datos, hemos llegado a la conclusión en nuestra observación que a lo largo de todos estos 27 versículos, el centro de atención de este capítulo es Saúl. Y por ende, vamos a tomar como único título principal de los 27 versículos la siguiente frase. Apúntela, por favor. Saúl elegido como rey. Saúl elegido como rey. Durante estos 27 versos leídos, se nos narra cómo Saúl fue elegido de parte de Dios como el primer rey de Israel. No hay otro tema que se dé a lo largo de estos versículos. De tal manera que ya ubicado el tema principal, damos paso al siguiente punto. Paso 2. Aquí tenemos que armar bloques de los 27 versículos. Estos bloques nos van a ayudar a entender y a condensar de una mejor manera estos versos del todo el capítulo número 9. Vamos a armar 5 bloques, 5 ideas. Es más fácil retenerlas que 27 ideas. ¿Está listo? Vamos entonces. Primer bloque, los primeros
2 versículos, 1 y 2. A este le vamos a poner como subtítulo Referencias de Saúl. Referencias de Saúl. Entiéndase referencias porque estos 2 versos nos van a hablar de quién era Saúl. Saúl entra en escena ahora, nunca antes se ha mencionado, se ha insinuado, no. Aquí usted va a conocer detalles de quién era Saúl. Vamos al bloque número 2. A partir del verso 3 vamos a contar 3 versículos, el 3, el 4 y el 5. Y este será nuestro segundo bloque. Le vamos a titular Saúl busca unas asnas. Saúl busca unas asnas. Todos esos 3 versos nos hablan de ese acontecimiento, que es la excusa en la historia de que Saúl vaya a tener un encuentro con Samuel. Así que ahí está nuestro segundo bloque. Vamos al tercero. El tercero comienza a partir del verso 6 y llegará hasta el verso número 10. De tal manera que vamos a contar 5 versículos, del 6 al 10. ¿De qué habla todo este bloque? Aquí nos habla de que Saúl decide consultar al vidente. El vidente era el nombre que se le daba a los profetas en aquel entonces. Y la historia ya nos cuenta que quien era el profeta también era Samuel. No solo era juez, líder, sino profeta. Es entonces en ese contexto donde Saúl toma la decisión de buscar a Samuel. Ahora, no fue por iniciativa de Saúl, fue por iniciativa de los siervos quienes le acompañaban. Un criado le dice, ¿por qué no le consultamos al profeta? Tal vez él nos dice dónde encontrar a las asnas. Bueno, así que Saúl, quien era el enviado de parte del padre de Saúl, Cis, el nombre del papá, pues deciden ir a buscar a Samuel. Así que ahí tenemos el tercer bloque. Vamos al cuarto bloque. Este es el más grande. Comienza en el verso 11 y llega hasta el verso 24. Son 14 versículos. Todo este bloque del 11 al 24 nos va a narrar el encuentro entre Saúl y Samuel. Y precisamente le invito a titular este bloque número 4 de esa manera. Encuentro entre Saúl y Samuel. Por el momento llevamos 4 bloques. Repasemos el primero, referencias de Saúl, versos 1 y 2. El segundo, Saúl busca unas asnas, del 3 al 5. Tercero, Saúl decide a consultar al profeta o al vidente, del 6 al 10. Y este último, el cuarto, del 11 al 24, encuentro entre Saúl y Samuel. Falta uno, el quinto, que empieza a partir del verso 25 al verso 27. Son 3 versículos y a este bloque, estos 3 versículos, le vamos a narrar charla privada de Saúl y Samuel. Charla privada de Saúl y Samuel. Hermanos, entonces, ¿de qué nos está hablando el capítulo 9 de el primer libro de Samuel? De cómo Saúl es elegido como rey. ¿Y cómo es elegido como rey? Primero nos presentan las referencias de Saúl. Después este va en busca de unas asnas que se habían perdido, que eran de su papá. En la búsqueda, número 3, Saúl decide consultar al profeta, ya que no encuentran las asnas, y la idea es que el profeta les diga dónde encontrarlas. Luego hay un encuentro entre Saúl y Samuel, y ocurre ahí algo inesperado para Saúl. Y luego finalmente el capítulo cierra ya con una charla personal entre el profeta y Saúl. Muy bien, con eso entonces estamos cerrando el segundo paso de nuestro bosquejo.
Vamos al tercer paso. El tercer paso, seguimos enfocados en los 5 bloques que armamos, porque ahora tenemos que justificarlos. Recuérdense que a cada bloque le dimos un título. Y el título se lo dimos de acuerdo a la observación y al entendimiento que pudimos tomar de la lectura o lecturas que dimos al capítulo 9. Entonces veamos que ahora debemos de encontrar una relación entre ese título que le dimos al texto bíblico. Entonces debemos de ir subrayando, marcando o simplemente poner la referencia del versículo, porque vamos a encontrar dentro de todos los versículos alguna frase o todo un versículo que nos va a apoyar que cada subtítulo que le dimos al capítulo 9 tiene que ver con el texto bíblico. Empecemos entonces. Son 5 bloques, vamos al bloque 1, versos 1 y 2. El título que le dimos a ese bloque, referencias de Saúl. Pues los 2 versículos nos hablan de quién era Saúl. Pero quizás, a nuestro parecer, el punto más importante de las referencias de Saúl es la primera frase del verso 1, que dice, había un varón de Benjamín. Al final, creo que eso es lo más importante como referencia de Saúl, su origen. ¿De dónde venía? Aquí claramente vemos que no es alguien extranjero, sino es parte de Israel, de una de las tribus de Israel. Y precisamente vamos a entender que Benjamín era la tribu más pequeña. Y aquí hay más lecciones, ¿verdad? Que el Señor no va por lo grande, el Señor siempre va por lo pequeño. Entonces vemos que aparte de que era de la tribu de Benjamín, se dice que Saúl era hombre valeroso, su papá se llamaba Cis y que él era de una apariencia física muy atractiva y era muy alto. De todo eso, lo más importante es que venía de la tribu de Benjamín. Ahí está subrayado entonces y hay una relación del título que le dimos a este primer bloque hacia el texto bíblico. Vamos al segundo bloque. A este le titulamos Saúl busca unas asnas. ¿Dónde encontramos en el verso 3 al verso 5 esta referencia? Bueno, realmente en todo, en todas la narración de estos 3 versículos, porque pues nos habla de los lugares donde fueron, la instrucción y qué pasaba que no las encontraba. Pero básicamente aquí hay varias posibilidades. Por ejemplo, puede usted subrayar el versículo número 5 en la penúltima frase, donde dice, ven, volvámonos porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Aquí quiere decir que Saúl, al no encontrar las asnas después de bastante tiempo, resulta ser que entiende que ya el papá, en vez de estar preocupado por estos animalitos, está preocupado por ellos que no regresan. Entonces pudiera ser que este fuera el versículo a escoger. Pero nosotros hemos escogido el verso 3, todo el verso 3. Dice que se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl a su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Entonces, como ve, el verso 3 es 2 veces lo confirma de esas asnas perdidas y que Saúl tiene que ir a buscarlas por orden de Cis, que era el padre de Saúl. Entonces, vemos esa relación directa entre el título del bloque y el texto bíblico. Vamos al bloque número 3. Estamos cotejando los títulos que le hemos dado a los bloques. Hemos armado 5 bloques y los estamos relacionando, cotejando, acreditando, verificando que esté
y que sea lo que el texto bíblico nos dice. El tercer bloque le titulamos Saúl decide consultar a un vidente o a un profeta. Debemos encontrar en esos 5 versículos del 6 al 10 algo que respalde eso. Bueno, hay casi todo el bloque nos habla de eso. Por ejemplo, el verso 7 habla de qué vamos a llevarle al varón. Luego, verso 9 nos habla de que antiguamente Israel podía ir a consultar a Dios buscando al vidente. Y se nos aclara ahí en ese mismo verso 9 que al vidente se le llamaba a lo que hoy se conoce como profeta. El verso 10 nos habla de que Saúl le dice a su criado, bueno, vamos a buscar al varón de Dios. Pero nosotros hemos elegido el verso 6. Todo el verso 6 que ahora se lo voy a leer y usted lo puede subrayar o ponerlo ahí como referencia. Dice el verso 6. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne, dice. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Esta iniciativa no fue de Saúl, la iniciativa fue de uno de sus criados, que él ya conocía, tenía referencia de Samuel, y ahí el verso 6 lo está diciendo. Al final, obviamente, Saúl es el que decide, pero nosotros tomamos ese porque realmente alguien debió de haber conocido de Samuel. Por lo visto, Saúl no conocía de Samuel, aunque él termina decidiendo, pero la influencia de su criado será importante. Pero igual, si usted puso el verso 7, si usted puso el verso 8, el verso 9, el verso 10, está en lo correcto. Como ve, tenemos una relación entre el título que le dimos a este bloque 3 con el texto bíblico. Vayamos al bloque número 4, el más grande. A este le titulamos Encuentro entre Saúl y Samuel. Y acá pues tenemos varios puntos de referencia. Nosotros hemos escogido el verso 17. El verso 17 que dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Y déjenme justificar por qué escogimos este verso, porque aquí se está cumpliendo una guianza que Dios le dio a Samuel un día antes. Le había hablado acerca de un varón benjaminita que se convertiría como primer rey de Israel. Y el verso 17 tienen un encuentro Samuel y Saúl. Y cuando Samuel ve a Saúl, ahí le confirma Jehová que este era el hombre. Entonces, haber sido un encuentro especial para Samuel, un tanto confuso para Saúl por todo lo que nos narra el bloque del versículo número 11 al 24. Entonces, como ve, una vez más, estamos en la línea de una observación correcta entre lo observado y el texto bíblico. Vamos al último bloque, al número 5. 3 versículos del 25 al 27 le titulamos Charla privada de Saúl y Samuel. Y aquí nosotros escogimos el verso 26. Se los leo. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, llamó Samuel a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Claramente el texto nos habla de que aquí la atención está entre Samuel y Saúl. Y va existiendo una charla. Más adelante, en el verso 27, Samuel le dice a Saúl que le diga a su criado que se adelante.
y que Él le va a declarar una palabra de parte de Dios. Ahí, pues eso será nuestro próximo estudio en el siguiente episodio, lo que ocurra en el verso o en el capítulo número 10. Muy bien, hermanos, entonces aquí observamos que lo que nosotros trabajamos en cuanto a título principal y subtítulos tienen mucha relación con el texto bíblico. Significa que nuestro bosquejo está en lo correcto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, al hacer nuestro bosquejo, nuestro título o subtítulos no tienen ninguna relación? Habrá que volver a leer y volver a observar, porque nuestra apreciación no ha sido la correcta y simplemente habrá que cambiarle el título al bloque para que haya una conexión, una relación con el texto bíblico. Nos hace falta un paso, el número 4. A continuación lo trabajamos. En este último paso, estimada audiencia, lo que hacemos es considerar algunas conclusiones o aplicaciones y escribirla en nuestras notas, porque es importante hacer la reflexión. ¿Qué aprendemos de este capítulo donde nos ha narrado cómo Saúl es elegido rey de Israel? Y aquí usted tiene 5 opciones donde pues el Espíritu Santo le ha llevado su máxima atención. Tal vez fue el primer bloque o el segundo, quizás el último, no lo sé. Entonces, en una frase muy corta, hermanos, pues este es el reto. El reto aquí, nuestra conclusión, es en una frase muy corta, apuntémoslo, y pues tiene que ver con lo que Dios habló a mi vida en estos 27 versículos, en estos 5 bloques que hemos realizado. Le voy a dar un minuto para la reflexión y al regresar le voy a comentar qué es lo que trabajamos nosotros. Recordarle, estimada audiencia, que si usted desea tener en sus manos este bosquejo trabajado por la producción del rollo del libro, escríbanos a nuestro WhatsApp y con gusto se lo enviaremos. Hemos estado enviando varios, le cuento, gracias a Dios por las personas que lo han solicitado, y ahí le enviamos el documento para que usted lo tenga y compare y pueda observar cómo lo trabajamos. Nosotros lo hacemos con colores, le ponemos la introducción y ahí usted hasta puede predicar en este bosquejo que le estamos dando, un bosquejo exegético para que usted pueda seguir profundizando más en este estudio. ¿Qué conclusión llegamos? Bueno, le comparto la nuestra. Dios dirige nuestras circunstancias, incluso cuando parecen triviales. Un poquito larga, pero
creo que valió la pena tomar en cuenta cada palabra. Se la repito, Dios dirige nuestras circunstancias, incluso cuando parecen triviales. Y es que la parte aquí es el hecho de que como algo tan trivial como una pérdida de asnas va a provocar todo un movimiento en la familia de Cis, hablando de Saúl, para que vaya a buscarlos y empiece a ir y a buscar en muchos lugares y vaya a parar a donde vive la región de Samuel, ahí el encuentro de Samuel, y bueno, es ahí donde Samuel recibe la confirmación de que ese muchacho, ¿qué andaba haciendo ese muchacho allí en esa región si era muy distante? Pues andaban buscando unas asnas. A veces hay cosas triviales en nosotros, hermanos, que suceden, pero que si Dios está en el asunto, algo bueno va a surgir de eso. Hermanos, con eso cerramos el bosquejo y le agradecemos por habernos acompañado en este segmento, en estos pasos que hemos trabajado en 1 Samuel capítulo número 9. Comuníquese con El Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: le invitamos a no perderse nuestro próximo encuentro, donde continuaremos con nuestro estudio bíblico, guiados por la palabra, y siempre les recomendamos leer el capítulo a estudiar un par de veces, y eso nos va a ayudar a una comprensión mejor. Prepárese, abra su corazón y déjenos acompañarnos la próxima semana en El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.